Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes bajo custodia del Estado de al menos 11 presos políticos en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados. Consultado por La Voz de América, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, sostiene que el hecho de que una persona fallezca bajo custodia del Estado sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno. La falta de atención médica oportuna, adecuada, que se ha convertido ya en una regla sistemática, pues muchas veces conduce a estos desenlaces fatales, ¿no? Y esto pues le suma más ignominia a una prisión que ya por sí misma es bastante arbitraria, es una situación bastante delicada. En tanto, Teresli Malavé, directora de la organización no gubernamental Justicia y Proceso Venezuela, agrega que en todos los casos hubo omisión por parte del Estado en cuanto a la atención médica. En Venezuela realmente este tipo de cosas no se investiga, pero bueno, se acude a los organismos internacionales y queremos evitar y queremos desde este momento poner en alerta las personas que entiendan, que tengan el poder y que entiendan que esto no puede seguir sucediendo. Casos emblemáticos como el del exministro de la Defensa Raúl Baduel, el concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Rafael Acosta Arévalo han dado la vuelta al mundo y han generado alarma en instancias internacionales. El más reciente informe de la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, rechazado por el gobierno, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Este domingo, más de 3 millones de nicaragüenses están habilitados por el Consejo Supremo Electoral para participar de las elecciones municipales, los segundos comicios más importantes del país después de las elecciones presidenciales. Para el investigador de estudios latinoamericanos, Evan Ellis, los comicios carecen de legitimidad porque no participará la oposición. Bueno, realmente yo creo que ya hace tiempo ya se acabó la democracia en Nicaragua. O sea, para los que tenían duda, o sea, las elecciones fraudulentas en noviembre de 2021 fue solo una gran ilustración, especialmente cuando hizo ilegal básicamente todos los partidos de la oposición. Ellis considera que en la práctica Nicaragua tiene un modelo de partido único, opinión que respalda el exdiputado opositor Eliseo Núñez. Ya somos un modelo de partido hegemónico y la pregunta es ¿cuándo se va a convertir en un partido único? Pero hacia ahí va. Ambos consideran que muchos de los potenciales candidatos a las alcaldías están entre los más de 200 presos políticos. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral afirma que la votación del domingo es democrática. Seguimos asegurando las mejores condiciones en estas elecciones soberanas municipales 2022. La oposición, por su parte, ha llamado a sus seguidores a no participar de los comicios municipales. Donaldo Hernández, Voz de América. A mí me ha dado 3 veces. Me dio fiebre, dolor de cabeza, esa tembladera. Una antigua enfermedad reaparece o quizás nunca se ha ido. Hablamos de la malaria o paludismo, una afección muy antigua pero que aún sigue siendo de interés, sobre todo por su actual incidencia a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud registra 250 millones de episodios clínicos de malaria cada año y cerca de 627.000 muertes, la mayoría en niños de África subsahariana. La malaria se trata de una enfermedad prevenible y curable que ahora renace debido a diversas razones. Si cierras a todo el mundo en su casa y no puede tener acceso fácil al sistema sanitario, pues hay muchos casos de malaria que ocurrirán en las casas y no llegarán nunca al sistema de salud. Si pones dificultades para el transporte aéreo, pues hay medicinas esenciales, hay diagnósticos esenciales que no van a llegar fácilmente a los países. Y aunque las cifras han empeorado en los últimos 2 años y medio, y la situación de la malaria en el mundo ha empeorado hoy en comparación
vacunación hace 2 años, seguimos en una situación no tan mala como hubiese podido ocurrir. Pero actualmente la Universidad de Oxford encendió una luz en el túnel en el combate de la malaria, al desarrollar una vacuna que, aunque todavía está en fase experimental, promete efectividad de un 80%. Una de las preocupaciones era que esta sería una protección a corto plazo y solo duraría durante algunos meses, pero definitivamente ese no es el caso con los resultados que estamos publicando y, de hecho, una eficacia del 80% en el segundo año de seguimiento después de una dosis de refuerzo es realmente muy alentador. Veamos algunos datos históricos que nos ayuden a entender la importancia de esta vacuna. La malaria o paludismo es una enfermedad causada por un parásito. Los humanos se contagian por medio de la picadura de un mosquito infectado, pero no cualquier mosquito puede transmitir la enfermedad. Solamente lo hacen las hembras del mosquito del género Anopheles. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la malaria? La persona va a comenzar a sentir escalofríos, dolor de cabeza, sensación de malestar, y se va a intensificar esa fiebre, y esa fiebre podría tener un ciclo, digamos, bifásico cada 48 a 72 horas. Si esos síntomas no son tratados, puede desembocar en un cuadro clínico grave y causar la muerte en 24 horas. En 2020, la Organización Mundial de la Salud identificó que casi la mitad de la población mundial estaba expuesta al riesgo de contraer paludismo. El 93% de los casos se registran en la región africana. Son países donde realmente conseguir disminuir las cifras es un desafío muy importante. Y quien sufre el problema de la malaria son ahora mismo 2 poblaciones vulnerables, que son los niños menores de 5 años y también las mujeres embarazadas. Y en las Américas se ha registrado un aumento en Perú, Panamá, Venezuela y Nicaragua, según indica la Organización Panamericana de la Salud. En la región de las Américas, 18 países de 37 estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud tienen transmisión autóctona por malaria. En 2022, la OPS certificó la ausencia de paludismo en El Salvador y en años pasados en Paraguay y Argentina. Y para que un país sea candidato a ser certificado por la Organización Mundial de la Salud, tiene que tener por lo menos 3 años con una búsqueda activa e intensa sin encontrar casos autóctonos en su territorio. Brasil, Colombia y Venezuela concentran más del 77% de los casos en la actualidad. Sin embargo, con la llegada de la crisis económica, política y social, expertos denuncian que se dejaron de lado los programas de prevención y control. En el año 2000 teníamos 35.000 casos, para el año 2018 fue el golpe o el pico más grande de los casos, que superaron los 500.000 casos. Paradójicamente, la situación en Venezuela ha convertido su territorio en un foco relevante para la propagación de la malaria en América Latina. Sin embargo, expertos afirman que la pandemia de COVID-19 redujo los casos. Hubo una reducción del 50% del 2019 al 2020. Pero este panorama mundial podría cambiar gracias a nuevos desarrollos científicos. Para avanzar en la lucha contra esta enfermedad y combatir los mosquitos resistentes a insecticidas, grupos de expertos ya han modificado genéticamente a algunos mosquitos para que no transmitan la malaria. Y recientemente la Universidad de Oxford anunció la eficacia de la vacuna R21. Estamos tratando de vacunar contra un parásito, no es un virus, tiene miles de genes. Es complejo diseñar una vacuna, más de 100 han estado en ensayos clínicos y estos parecen ser los mejores resultados hasta ahora. Las vacunas del COVID, en 6 meses teníamos vacunas cercanas a estar en el mercado y en cambio para la vacuna de la malaria hemos tardado más de 30 años, ¿no? Y aunque la comunidad científica celebra los resultados de esta vacuna, señalan que todavía no se ha distribuido entre los que más lo necesitan y advierten que no hay que dejar de lado otros métodos de prevención. No creo que la vacuna por sí sola pueda lograr hacer un control de los casos a corto plazo. Desde octubre de 2021, la OMS también recomienda la administración generalizada de la vacuna antipalúdica RTSS a los niños que viven en zonas con transmisión entre moderada e intensa de paludismo. Está demostrado que la vacuna reduce significativamente la incidencia del paludismo y la forma grave y mortal de la enfermedad en los niños pequeños. Julia Riera, Voz de América.
La seguridad alimentaria del planeta está nuevamente en riesgo luego de que este fin de semana Rusia reanudó su bloqueo de las exportaciones de cereales desde los puertos ucranianos, dejando atrás el acuerdo mediado por Naciones Unidas. Es realmente indignante. Eso va a aumentar el hambre. No hay razón para que lo hagan. Pero siempre están buscando alguna justificación para poder decir que la razón por la que están haciendo algo indignante es porque Occidente los obligó. Y eso es simplemente una tontería. No hay ningún mérito en lo que están haciendo. La ONU negoció el acuerdo y debe respetarse. Martin Griffiths, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y Emergencias, se pronunció este lunes ante el Consejo de Seguridad. Insistimos, como lo hemos hecho todo el tiempo, en que las exportaciones de estos dos proveedores, Ucrania y Rusia, son vitales. Necesitamos exportaciones sin trabas de ambos. Griffiths llamó a los miembros de la ONU a respaldar el acuerdo firmado a finales de julio, mediante el cual se ha logrado exportar más de 9 millones de toneladas de cereales y otros productos alimentarios desde el Mar Negro. Rusia, sin prueba alguna, aseguró que este corredor humanitario fue usado de manera irregular. No queremos que Kiev prepare otros actos de terror con el apoyo de sus patrocinadores occidentales, por lo que nos vimos obligados a suspender la implementación de esta iniciativa el 29 de octubre por un periodo de tiempo indeterminado. Griffith afirmó que las partes que firmaron el acuerdo están obligadas a cumplirlo, mientras indicó que no están pidiendo permiso para implementar este en el Mar Negro. Rusia, por su parte, aseguró que está dispuesta a vender cereales a precios asequibles y se comprometió a entregar 500,000 toneladas a países pobres. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Con el levantamiento de las restricciones de bioseguridad y la socialización en pleno apogeo, un aumento pronosticado de casos de COVID-19 para el invierno está a punto de colisionar con una temporada de influenza temprana y un tercer virus, el RSV o respiratorio sincitial, que puede ser mortal y para el que no existe vacuna. Durante la pandemia la gente se estaba cuidando, usando máscaras, no había la oportunidad de infectarnos contra este virus y ahora no hay esa inmunidad. Con síntomas similares difíciles de diferenciar, pero que pueden desarrollar bronquitis y pulmonía. Yo creo que el síntoma que indica RSV es la cantidad de flema y dificultad en respirar que muchos pacientes tienen. Estos tres virus juntos podrían enfermar a millones de personas y colapsar los hospitales, advierten los expertos en salud, por lo que la recomendación es recibir las vacunas disponibles. Si nos protegemos contra la gripe y contra coronavirus con esas vacunas, nos vamos a proteger porque vamos a tener menos chances de tener esas infecciones. Al igual que volver a las normas de bioseguridad. Bueno, pues con la vacuna y las máscaras, ¿no? La mascarilla y lavarse las manos y el alcohol gel, con eso, porque entonces no podemos bajar la guardia, ¿no? Desde senador de Estados Unidos hasta gobernador, fiscal general o secretario de Estado. Este 8 de noviembre, Estados Unidos acude a las urnas con varios temas candentes, como el derecho al voto. Leyes recientes adoptadas por gobiernos conservadores en algunos estados han creado verdaderas batallas políticas entre republicanos y demócratas. Los estados donde hay una mayoría conservadora en la legislación son los estados que más esfuerzos están haciendo para cambiar las reglas de votación. Pero ¿quién está a cargo de supervisar la integridad del derecho al voto y facilitar a los ciudadanos el ejercicio libre de este derecho en un país federal como Estados Unidos? Cuando hablamos de establecer reglas y procedimientos especialmente para las elecciones, las legislaturas estatales en realidad juegan el papel predominante. Contiendas electorales menos llamativas y costosas que las federales, pero que según los expertos de ellas depende que se rediseñen las leyes electorales de cara a las presidenciales de 2024. También afecta la forma en que se pueden llevar a cabo las elecciones futuras, porque esos son los individuos que tienen la autoridad principal para establecer esas reglas y procedimientos electorales. Mientras tanto, Arizona, Texas y Georgia, todos ellos en manos republicanas, han introducido nuevas leyes electorales desde las elecciones de 2020. Y si bien algunos expertos opinan que era un paso necesario, se debieron francamente a la confusión que surgió de esas elecciones. Otros consideran que las nuevas legislaciones están orientadas a suprimir el acceso al voto de determinados segmentos de la población.
lo que están haciendo es básicamente hacerlo más difícil para estos grupos vulnerables. Disputas que en muchos casos terminan en las cortes estatales. En Georgia, el pasado mes de octubre, un juez federal emitió un fallo en contra del grupo de derechos electorales Fair Fight Action, que había denunciado las disposiciones de voto en ausencia, la supervisión de las listas de votantes y la ley de coincidencia exacta que exige que el nombre de un votante en su solicitud de votante sea idéntico a su identificación gubernamental, incluso en el caso de guiones y tildes. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. La inflación alcanzó una cifra sin precedentes en los 19 países que utilizan el euro, impulsada por los descontrolados precios del gas natural y la electricidad debido a la guerra de Rusia en Ucrania. El crecimiento económico también se desaceleró al punto de que los economistas temen sea una recesión inminente, en gran parte como resultado de esos precios más altos que socavan la capacidad de gasto de los europeos. La inflación anual alcanzó el 10.7% en octubre, informó Eurostat, la agencia de estadísticas de la Unión Europea. Eso representa un aumento de casi el 10% en septiembre y la cifra más alta desde que comenzaron a compilarse estadísticas para la eurozona en 1997. Los precios del gas natural, según informa la agencia AP, se dispararon a raíz de la invasión de Ucrania cuando Rusia redujo el suministro de gas a prácticamente un goteo de lo que era antes de la guerra. Europa ha tenido que recurrir a costosos envíos de gas licuado que llegan por barco desde Estados Unidos y Qatar para seguir generando electricidad y calentando hogares. Los precios del gas natural para compras a corto plazo han bajado recientemente, pero siguen siendo altos en los mercados para los próximos meses, lo que sugiere que la costosa energía podría convertirse en un lastre persistente para la economía. Una encuesta de pronósticos profesionales realizada la semana pasada por el Banco Central Europeo mostró que las expectativas de inflación para el próximo año aumentaron de 3.6 a 5.8%. La cifra previa, es decir, el 3.6%, fue pronosticada hace 3 meses. Las cifras de Eurostat muestran que el precio de los alimentos, el alcohol y el tabaco, junto a los de la energía, son uno de los principales contribuyentes, aumentando un 13.1%, mientras que los precios de la energía aumentaron un astronómico casi 42% respecto al año anterior. Las cifras de inflación variaron ampliamente según el país, del 7.1% en Francia al 16.8% en los Países Bajos, por lo menos entre las economías más grandes, mientras que las más altas se dieron en los 3 países bálticos: Estonia con 22.4%, Letonia con 21.8% y Lituania con 22%. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Dulce o trato. La familia Biden continuó la tradicional celebración del día de Halloween en la Casa Blanca y pasó a los archivos de la historia. Una historia que inició el presidente Kennedy en 1963. Principalmente como un testimonio de que los Kennedy tenían 2 hijos pequeños, Caroline y John Jr., así que ese es realmente el comienzo de la tradición de dulce o trato, y luego comenzó a haber más y más fiestas a lo largo de los años. Sarah Flink, de la Asociación de Historia de la Casa Blanca, nos contó que cada familia presidencial le ha dado su propio toque a la celebración. Realmente solo depende del año y de la primera familia, y también de si el presidente y la primera dama tienen o no hijos pequeños. Pero para los residentes de la casa más famosa de Estados Unidos no solo es fiesta, sobre todo cuando cae la noche. Los testimonios de expresidentes y primeras damas dan cuenta que en la Casa Blanca pasan cosas extrañas. La pareja Obama, por ejemplo, asegura que se oyen sonidos raros, y el expresidente Reagan contó públicamente sus experiencias fantasmales. Algunas personas dicen que la Casa Blanca es la casa más embrujada de Estados Unidos, y ciertamente la gran cantidad de cuentos que tenemos a lo largo de la historia de avistamientos de presidentes y sus visitantes, ciertamente parece que así sea el caso.
La historia popular contada por trabajadores de la residencia señala la presencia del espíritu de Abraham Lincoln, una leyenda que ha pasado de generación en generación. Una de las cosas que creo que mucha gente no sabe sobre el fantasma del presidente Lincoln es que la historia realmente parece tener su origen en un miembro del personal de la Casa Blanca llamado Jerry Smith. Él afirmó que veía tarde en la noche el fantasma del presidente Lincoln, ya sabes, mirando sombríamente hacia abajo, sintiéndose triste, caminando sobre las escaleras. Solo quienes han vivido en esta casa pueden dar fe. ¿Quién sabe? Eso sí, la celebración de Halloween aquí para nada es escalofriante. Más bien es el momento más dulce del año. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Nicaragua y su difícil camino recorrido que hoy enfrenta una crisis social y política que dejó al país en una situación que preocupa al mundo por su falta de respeto a los derechos humanos y la democracia. En este escenario, nuestro colega Donaldo Hernández entrevista al periodista nicaragüense Edgar Hernández, quien denuncia que un trabajo realizado por él y un equipo periodístico les ha sido arrebatado en su autoría por miembros y familiares del gobierno sandinista. Pues veo lamentablemente una brutal génesis, pero en negativo, una brutal destrucción de la democracia, un tránsito a la dictadura, y a quien conocí hace muchísimos años, ya más de 40 años, a quien conocí como un guerrillero insurgente en favor de la libertad, hoy se ha convertido en un remedio de dictadorzuelo, y me refiero a Daniel Ortega Saavedra, Donaldo. El documental Ofensiva Final se presenta en los colegios de primaria y secundaria. También se presenta en la televisión nacional a través de los medios del gobierno. ¿Usted tiene la autoría de este documental? Hace 5 años que, después de prácticamente más de 2 décadas de no visitar Nicaragua, yo estuve en Nicaragua, pues al triunfo de la revolución sandinista, al triunfo de la revolución nicaragüense, no regresé hasta hace 5 años y me encontré con que efectivamente lo que dice usted, Donaldo, había una fuerte presencia de la ofensiva final, una ofensiva final que por cierto va acompañada de una autoría usurpadora, que es la que tienen los hijos de Daniel Ortega Saavedra. Nosotros en la televisora, en Hoy TV Azteca, produjimos ese documental, un documental que fue la recopilación de 500 horas en 67 días de la parte final de la insurgencia nicaragüense, y de ahí se elaboró un documento de aproximadamente 1 hora 17 minutos, porque López Dóriga, que era el director de noticias, no nos permitió que fuera de 1 hora y media porque era demasiada información para aquel momento. Sin embargo, pues brincamos de 1 hora a 1 hora 17 minutos. Yo soy el autor del guión y la producción del programa, y el acabado final en producción lo hace mi compañero Pedro Talavera, y nosotros tenemos la autoría. A ver, ¿a quién se refiere a nosotros? Se refiere al grupo de reporteros, de camarógrafos, 52 reporteros, camarógrafos, productores, musicalizadores y guionistas que participaron en la elaboración de este programa. Por tanto, quien ostente tener la autoría se equivoca. Aquí está el original de la ofensiva final. Es de nuestra autoría. Aquí está este testimonial, un videocassette de 3/4 que se inscribe como la ofensiva final. No nos vengan con cuentos con que ellos tienen la autoría. No puedo yo abrir en el internet la ofensiva final. No lo puedo abrir porque tengo que pagar derechos de autor. Se me hace verdaderamente una canallada. Edgar, ¿cómo se entera su equipo y usted que dejaron de tener los derechos sobre esta producción audiovisual? Hubo varias formas. Yo me acuerdo que para el 17 que fuimos a Nicaragua, Pedro Talavera y yo nos encontramos con que no lo podíamos abrir, el testimonial, el documental que está en las redes, en YouTube, no lo podíamos abrir, en donde se reclamaba el pago a una empresa norteamericana de $16 para poder mirar la ofensiva final en una primera instancia. En una segunda instancia, vimos que había nada más fragmentos de 7 minutos. Usted mismo, y en este momento, usted puede abrir el YouTube y se va a encontrar con fragmentos de 7 minutos de la ofensiva final. En tercer lugar, allá, estando en Managua, nos enteramos que la televisora la manejan, las televisoras las manejan y la radiodifusora las manejan los hijos de Daniel Ortega Saavedra, quienes detentan la autoría, y nosotros nos inconformamos en aquel momento, y nosotros al año siguiente seguimos reclamando, y nosotros hicimos público a través del periódico La Prensa esa cobardía de haberse apropiado de un material que no les pertenece. En todo caso le pertenece al pueblo nicaragüense, ni siquiera a nosotros los periodistas mexicanos.
ciudadanos. Ellos son los que detentan la autoría, el pueblo nicaragüense, no unas autoridades que usan este testimonial con fines propagandísticos. Era el periodista nicaragüense Edgar Hernández hablando de un documental realizado por él y un equipo periodístico cuya autoría ahora les es denegada. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.